El presidente Guillermo Lasso, como usted sabe, desató un terremoto político el miércoles en Ecuador al firmar este decreto de la llamada muerte cruzada, mediante el cual destituyó a la Asamblea Nacional para llamar a elecciones en un plazo de 90 días. Eso ocurría cuando la Asamblea se disponía a votar un proceso de juicio político contra el presidente por el presunto delito de peculado, y que Lasso calificó como un macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado. El Consejo Nacional Electoral ya anticipó el ajustado cronograma del proceso electoral. A falta de una convocatoria oficial, la presidenta del organismo electoral indicó que la fecha, que en principio se plantea para la primera vuelta, es el domingo 20 de agosto, mientras que la segunda vuelta sería el 15 de octubre. Desde que se hizo este anuncio, no han tardado en surgir una serie de posibles candidatos que aspiran a suceder a Guillermo Lasso en la presidencia. Muchos. Yacu Pérez, Otto Sonnenholzner, Daniel Noboa, etcétera. No, son algunos de los nombres que pues, más están sonando en este momento. Pero también está el anuncio de la candidatura de Jan Topic, quien no ha escondido su admiración por las políticas de mano dura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Con este anuncio que le voy a presentar, Topic le dijo a los ecuatorianos sobre su aspiración presidencial. Ponga atención. Tengo el plan, el equipo y la decisión para devolverle la paz, la salud, la educación y el empleo a nuestro país. Luego de una seria conversación con mi esposa, hemos decidido postularme para la presidencia de la República, sin afiliación partidista, invitando a todos los ciudadanos y organizaciones políticas a ser parte de este proyecto. El perfil de Jan Topic no se parece al de un candidato tradicional. Topic no es un político. De acuerdo con un perfil facilitado por su equipo de prensa, es un soldado profesional que integró la Legión Extranjera Francesa y cuenta que como tal fue francotirador, paracaidista, que también combatió en África, Siria y Ucrania. Además, es experto en seguridad internacional, es economista, es empresario. Lo cierto es que su propuesta, pues, ha llamado la atención, ¿no? Y también él ha puesto el ojo en lo que define como los principales problemas que aquejan a los ecuatorianos en este momento: delincuencia y pobreza. Topic promete devolver la paz a Ecuador postulándose sin afiliación partidista. Y él es mi invitado esta noche. Bienvenido, Jan Topic, precandidato a la presidencia de Ecuador. Me acompaña desde Guayaquil. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Solo para aclarar, Buenas noches, no los veo en pantalla. Jan, una sorpresa. Sí, no, será a través de audio que tú me escucharás. Yo sí te estoy viendo, te está viendo todo Ecuador y el continente en video, así que para que sepas que te están viendo todo el tiempo. Oye, Jan, esta candidatura llama mucho la atención y me decían por ahí, ¿no? Alguna reflexión, con todo respeto para responderla. Has estado en la guerra, has estado en Ucrania, has estado en Siria, has estado en África. Y me decían, ¿es experto en seguridad o qué diferencia hay entre la participación de Jan en estas guerras y un mercenario? ¿Por qué te diferenciarías tú de un mercenario, Jan? Primero quisiera saludar a todos. Mencioné que no tenía en pantalla por eso. Fernando, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven, pero sobre todo gracias y saludos a todo el pueblo ecuatoriano. Estamos sumidos en una ola de violencia tenaz, que tiene derrotado a un gobierno muy débil. Pero quiero aprovechar esta oportunidad, este saludo, para decirles que en los 16 meses de gobierno por los cuales estamos postulando, podemos darle la vuelta a esto. Podemos tomar control de la delincuencia y la violencia y podemos construir un Ecuador sin miedo. Muchas gracias por la oportunidad, Fernando. Ahora sí, a ver, preguntas sobre... Al contrario, gracias a ti, Jan. Dime. No, sí, por favor. Sí, te decía, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia para aquellos que dicen, bueno, si Jan ha participado en la guerra, estuvo en Ucrania, estuvo en Siria, estuvo en África, dice que es francotirador? Dicen, ¿cuál es la diferencia de Jan? ¿O por qué Jan no es un mercenario y debe ser visto como experto en seguridad? O sea, ¿cómo aclaras ese escenario que puede ser confuso para muchos? Tal vez hay un tema de ignorancia, que justo tú lo mencionaste al principio de la entrevista, Fernando. La Legión Extranjera es parte del ejército oficial de Francia.
Y yo soy francés por nacionalidad. Entonces soy parte de un ejército oficial, no es un tema de ser mercenario. Igual con Ucrania, uno fue parte del ejército oficial de Ucrania. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo combatir la delincuencia? Sí, el perfil militar ayuda, porque te empodera con habilidades que son importantes en la lucha contra la delincuencia que este gobierno carece. La valentía para afrontar en territorio de frente a la delincuencia, sea en fronteras, sea en cárceles, sea en los barrios marginales. Pero eso no es todo. Necesitas complementarlo con conocimientos teóricos, conocimientos económicos y sobre todo conocimientos de tecnología. Nosotros trabajamos somos la empresa más innovadora en tecnología en seguridad, trabajando con inteligencia artificial, redes neuronales que ayudan a tener mucho mejor control de las fuerzas de orden y minimizar elementos de corrupción. Tu enfoque es completamente seguridad, Jan. Hay un tema económico muy importante. Sé que tienes los conocimientos, sé que tienes los estudios, no eres un improvisado. Estuviste en economía y matemáticas en la Universidad de Pensilvania, tienes un máster en finanzas cuantitativas, econometría y economía cuantitativa en la London School of Economics and Political Science. Pero veo que pones mucho hincapié en el enfoque de seguridad. Pero en el tema económico también Ecuador hoy está muy mal. El riesgo país se disparó tremendamente después de la muerte cruzada. Tengo que entender aquí elementos fundamentales en la lucha contra la inseguridad, Fernando. Si un dueño de una pequeña tienda tiene que cerrar a las 5 de la tarde por miedo a que lo extorsionen en la noche, si uno no puede salir a trabajar, a buscar trabajo por miedo a que lo salten en el bus, si no tenemos elementos básicos sobre los cuales podemos construir una sociedad que genere prosperidad, empleo, educación, salud, es imposible. Tenemos que atacar la base que es generar confianza, generar seguridad a todo el pueblo ecuatoriano. Por eso mi lucha por un Ecuador sin miedo. Un Ecuador, la lucha por oportunidades, por construcción de empleo, todo esto nace y es muy importante establecer esta base de seguridad en toda la población. Si no hay eso, si no hay confianza en que tú puedes salir a las calles sin que te asalten, a las mujeres sin que las violen, sin que haya abuso de género, no tienes nada, no tienes piso firme sobre el cual edificar. Por eso la plataforma base es regresar la seguridad al pueblo ecuatoriano. Sobre eso implementaremos todas las políticas y todos los proyectos que tenemos en la construcción de tejido social. Pero la base es parar la ola de delincuencia. Parar la ola de delincuencia a la mujer, los crímenes de género. Esto es lo más importante y lo más coyuntural en este momento. ¿Crees que teniendo esto recuperarías la economía en el ámbito internacional para el Ecuador? A ver, hay varias aristas de seguridad aquí. Está la arista de seguridad física que hemos hablado, proteger a las mujeres, tomar control de las cárceles, tomar control de las fronteras. Pero hay también una parte de la seguridad jurídica que es crítica, que el Ecuador ahorita carece, que es necesitamos respetar primero la independencia de las funciones del Estado. Necesitamos respetar la inversión extranjera, la inversión local. Si logramos hacer todo esto y tomar control de las fuerzas de orden para poder lograr minimizar la corrupción, si logramos hacer esto con objetivos claros, medibles, en los 16 meses podemos controlar el riesgo país. Podemos generar una nueva visión de este país. Ahorita si yo soy extranjero y pienso en el Ecuador, pienso en 17 homicidios día. Tenemos que tomar control de eso para, es lógico, minimizar el riesgo e invitar a todas las empresas privadas extranjeras a que regresen al Ecuador. Hay referencia de que, no sé si admire sea la palabra correcta, pero que al menos te llama la atención en positivo, por supuesto, lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Y yo te preguntaba primero si militarizar el país te pareció una buena idea, hablando de Ecuador. Y segundo, ¿cómo adaptarías lo de Bukele al Ecuador? ¿Te interesaría hacerlo? Lo admiro a Nayib Bukele. Respeto, es un personaje político que se ha ganado el respeto no solo del El Salvador y que le ha regresado esa paz, esa seguridad a ese país, sino que se ha ganado el respeto internacional. Ahora, lo que más admiro en Nayib Bukele, mucho más allá del marketing y toda la parte por encima, es la claridad de pensamiento. Esto quiero ser enfático. El plan de Bukele no es un plan complicado. El plan de control territorial es un plan simple. Toma control de las cárceles, trabaja en el tejido social con los cubos, pero el plan es simple, tiene métricas claras, métricas que transparenta con toda su población.
El problema que tenemos en Ecuador es que no siquiera tenemos eso. ¿Dónde realmente entra mi admiración de Nayib Bukele? Es en la determinación, la valentía, la ejecutividad, hacer que las cosas se hagan. Un problema que tenemos ahorita en Ecuador es que queremos controlar todo el territorio nacional y ni siquiera podemos tomar control de nuestras cárceles. Entonces, Nayib Bukele, primordialmente, es ese temple, esa determinación para hacer que las cosas se hagan y se hagan bien, se hagan de forma incorruptible. Logras hacer eso, y esto es lo que vamos a hacer en 16 meses, puedes marcar un antes y después que el Ecuador hoy necesita tanto. Un Ecuador que está, déjeme ser muy enfático, secuestrado, 18 millones de ecuatorianos que están secuestrados por 50.000, 60.000 pandilleros. Un Ecuador sumido en el temor. Tenemos que tener las métricas claras, la determinación para pelear y construir un Ecuador realmente sin miedo. A ver, no sé si estés al tanto, Jan, de los amplios cuestionamientos sobre violaciones a derechos humanos por parte de Nayib Bukele y las extensiones de los estados de excepción. En fin, otras cosas más. ¿No te preocupa el tema de derechos humanos? ¿No te parece que hay mucho que rescatar en torno a eso que se le ha señalado, cuestionado y comprobado? Fernando, estoy completamente de acuerdo. Y en nuestro plan, el enfoque primordial es el respeto al derecho humano. Pero ¿cuál es el derecho humano más básico? Es el derecho humano a vivir. En un mundo donde 17 ecuatorianos mueren diariamente, los derechos humanos de todos esos ecuatorianos están siendo violados. Entonces, tenemos que trabajar desde las bases. Un país que pone orden, donde existe este respeto a las autoridades, respeto a las instituciones, respeto a la ley, es un país mucho más dirigido a respetar derechos humanos, mucho más que el país donde vivimos hoy en día, donde el irrespeto a cualquier autoridad es tan palpable. Entonces, si queremos construir una sociedad volcada al respeto de los derechos que tenemos cada uno de nosotros por virtud de ser humanos, tenemos que retomar ese control, ese respeto a la ley. Y eso solo lo hacemos peleando contra la delincuencia, haciéndolo desde territorio. Y repito, generando la confianza en todos los ecuatorianos de que le estamos ganando la guerra a la delincuencia, ganándole esa guerra al miedo, que nos tiene a todos, realmente a todos ahorita, sumidos en esta indefensión. El eje central entonces de Jan Topic, por todo lo que he escuchado, es el tema de la seguridad. Pero aquí hay otro tema que tal vez tuvieras que enfrentar, que es el tema de la gobernabilidad. Me estás diciendo que no vas por parte de ningún partido. No vas a tener mayoría en la Asamblea, en el Legislativo. Tú ya viste lo que pasó. Cuando no se tiene la mayoría, puede llegar a esto, un juicio político. Y ese juicio político derivó en una muerte cruzada. ¿Cómo logras manejar el país como me estás diciendo que quieres manejar si no tienes apoyo en el Legislativo? Ricardo, la razón por la cual estamos como estamos no es falta de control de la Asamblea. Todo lo que ha pasado estas últimas semanas, toda la inestabilidad que tenemos política ahorita no se debe a falta de control de la Asamblea. Se debe a casos muy puntuales, pero en general se debe a una inoperancia en la gestión de seguridad que ha hecho que todo el país pierda confianza en el Ejecutivo. Ahora, 16 meses es un tiempo muy corto. Una de mis críticas más tajantes al gobierno actual es echarle la culpa a todo el resto de personas, echarle la culpa a jueces y fiscales, echarle la culpa a la Asamblea. El Poder Ejecutivo tiene un poder enorme. Fernando, quiero ser enfático aquí. Los jueces y fiscales solo sirven para llevar a las personas presas a las cárceles, pero las cárceles son responsabilidad del Ejecutivo y el Ejecutivo no ha tomado control de las cárceles. Entonces es muy hipócrita. ¿De qué estamos hablando? No tomas control de las cárceles, pero echas la culpa al tema de la Asamblea, a los fiscales. Entonces, ¿a qué voy? El plan es esto es vital. Un plan de seguridad o cualquier rama tiene que estar enfocado en las herramientas que puedes controlar. Si tu plan se basa en herramientas que no puedes controlar, es un plan que está destinado al fracaso. Sí, sí. Ok, Jan, gracias por haberme acompañado. Me tengo que ir, no por otra cosa. Hay mucho más que hablar, por supuesto, el espacio va a estar abierto ya que se formalicen cada una de las candidaturas y aquí te estaremos esperando con las puertas abiertas para profundizar aún más y tener la hora completa. Muy amable, Jan, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Excelente noche. Gracias.